manto de silencio se ha roto. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple noticia, es la crónica de un asalto, una traición silenciosa perpetrada en las entrañas de Radio Televisión Española. Este no es un divorcio célebre ni una infidelidad de postín, sino la demolición sistemática de la credibilidad de nuestra televisión pública, un imperio de apariencias que se desmorona bajo el peso de la hipocresía y el despilfarro. Nos han prometido servicio público, pero nos han entregado una farsa, una puñalada directa al corazón de la inteligencia de los españoles, financiada con cada euro de nuestro trabajo. El titular "Asaltan RTVE" se queda grotescamente corto frente a la magnitud del escándalo que hoy comenzamos a desentrañar. Es una verdad incómoda, un veneno lento que corroe los cimientos de lo que debería ser un faro de la cultura y la información, transformándolo en un lodazal de telebasura con disfraces de causas sociales. Aquí no hay glamour ni tragedias ficticias. Aquí hay cifras, nombres y una indignación que se niega a ser silenciada. Este vídeo no busca entretenerte con el morbo, sino confrontarte con la desoladora realidad de cómo se gestiona tu dinero con una impunidad que roza lo bíblico. La bomba estalló con una noticia que resonó como un trueno en el firmamento mediático: el fichaje de Belén Esteban, el icono de la televisión más ruidosa y polémica de nuestro país, por Radio Televisión Española. Una figura que, apenas unos días antes, simulaba una crisis personal al borde del llanto, para luego aparecer celebrando un cumpleaños que parecía más un funeral, ha sido catapultada a la pantalla pública. Su llegada al nuevo programa Top Chef, Dulces y Famosos no es un simple movimiento en el ajedrez televisivo, es un símbolo, una declaración de intenciones que destapa una red de enchufismo y amiguismo que avergüenza a cualquier contribuyente. Este fichaje es una afrenta directa a la memoria colectiva, un desprecio absoluto por el valor del mérito y la profesionalidad. Belén Esteban, cuya carrera se ha cimentado en la exposición de su vida privada y los enfrentamientos viscerales, ha sido durante años el rostro de una televisión denostada, la telebasura que muchos creímos haber desterrado de las pantallas públicas. Su anterior intento en la cadena nacional con La familia de la tele resultó en un fracaso estrepitoso, un programa que se hundió en las profundidades de la audiencia. ¿Cómo es posible que ahora la misma cadena vuelva a apostar por ella, ignorando su historial de fracasos y la naturaleza de su fama? La respuesta es tan simple como devastadora. El poder político y la influencia de ciertas productoras han tejido una tela de araña donde los lazos de amistad y la conveniencia eclipsan cualquier criterio de calidad o servicio público. Lo que presenciamos es una reencarnación del caso Alcacer, donde la normalización de lo inaceptable se ha convertido en la norma. Se están riendo del contribuyente, no solo con un fichaje que carece de justificación profesional, sino con una serie de movimientos que revelan un patrón escandaloso. Si la verdad es lo único que anhelas, si no te conformas con la superficie, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a tus 50 favoritos para no perderte ni un solo detalle de este escándalo que está redefiniendo el periodismo en España. Pero Belén Esteban es solo la punta del iceberg de este nuevo imperio de la telebasura camuflada. Carlota Corredera, otra figura emblemática de la televisión del corazón, ha sido igualmente enchufada en programas como colaboradora de decoración o en espacios de Gonzalo Miró y Marta Flitsch, para sorpresa e indignación de los espectadores. Su presencia, lejos de revitalizar la audiencia, ha coincidido con una disminución de los datos, demostrando que su valía profesional, al menos para los resultados, es nula. La ceguera ante estas realidades de audiencia y la persistencia en estos fichajes es, como poco, desconcertante. La lista de nombres que desfilan por la parrilla de la televisión pública bajo el paraguas de este enchufismo sangrante es desoladora. Alba Carrillo, Yolanda Ramos y otros personajes son presentados como estrellas, cuando su trayectoria en la televisión comercial ha sido, en el mejor de los casos, controvertida. Se les adula, se les recompensa, con contratos que, podemos asegurar, superan con creces lo que se consideraría un salario justo para su aportación a la televisión de todos. ¿Qué hay detrás de esta insistencia en traer de vuelta a figuras que ya fueron defenestradas de otros canales?
Es una burla, un insulto a la inteligencia de quienes pagamos nuestros impuestos y esperamos, al menos, un mínimo de rigor y respeto en la gestión de nuestros recursos. El comunicado oficial de Radio Televisión Española, anunciando el reparto de Top Chef, dulces y famosos, intentaba justificar lo injustificable. Nombres como Antonio Resines o Marina Castaño figuran junto a Belén Esteban, intentando dar una pátina de seriedad a un elenco que naufraga en la mediocridad. Antonio Resines, sí, un actor de enorme relevancia, pero su presencia no puede limpiar la imagen de una producción que parece diseñada para blanquear lo que antes era sinónimo de controversia y escándalo. ¿Qué pensaríamos si en el elenco también figurase Kiko Hernández? ¿Crees que el público lo aceptaría? El problema no es dar trabajo ni entretener al público con caras conocidas. El problema surge cuando se dilapida dinero público en personajes sin oficio ni beneficio claro para la cadena, especialmente cuando ya se han producido fracasos monumentales. Recordamos la famosa cabalgata, donde se malgastaron más de 500.000 euros de dinero público en un intento de autopromoción que terminó en bochorno. Ahora se insiste en una fórmula que ya ha demostrado su ineficacia y que genera un rechazo cada vez mayor en una audiencia que se siente traicionada. La indignación no es una opción, es una respuesta inevitable ante esta farsa. El idilio de Belén Esteban con la cocina, como lo describen algunos medios, es un cuento de hadas que nadie se cree. Su valía profesional, como la de otros muchos, ha quedado en entredicho en múltiples ocasiones. Carlota Corredera, Belén Esteban, ¿realmente creen que su trabajo en la televisión pública se debe a su valía profesional? No tienen criterio. Su única habilidad parece ser la de generar polémica y rentabilizar su drama personal. Esto es una tomadura de pelo, en primer lugar, al contribuyente y, en segundo lugar, al telespectador que solo busca un entretenimiento digno. El patrón es claro y descarado. Se aprovechan los vínculos entre productoras y el poder político para colocar a estas figuras. Parece que si no pudieron meterlos a todos en un solo programa fallido, ahora lo hacen por tandas, dosificando el golpe a la credibilidad. Es una estrategia de normalización que busca que aceptemos lo inaceptable como si fuera parte del paisaje mediático. La televisión pública, que debería ser un oasis de calidad y pluralidad, se ha convertido en el paraíso del enchufismo y el negocio personal, un lugar donde el mérito se ha rendido ante el amiguismo y la conveniencia política. Y tú, que nos escuchas, ¿qué opinas de esta cadena de fichajes? ¿Qué sientes al ver tu dinero público destinado a este tipo de espectáculos? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas en esta búsqueda de la verdad. Queremos conocer tu perspectiva, tu indignación o tu justificación, porque tu voz es la única que puede hacer temblar los cimientos de este asalto. La única que puede exigir responsabilidades a quienes han traicionado la confianza de toda una nación. Esto es solo el principio. La verdad es un monstruo de muchas cabezas y aún nos queda mucho por revelar. Prepárate, porque lo que viene a continuación es un clímax de hipocresía que te dejará sin aliento, un contraste brutal entre el feminismo de salón y el grito mudo de las víctimas reales que RTVE ha decidido ignorar. Si pensabas que el escándalo de los fichajes en Radio Televisión Española era un pozo sin fondo de indignación, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te sumergirá en las profundidades de la hipocresía más lacerante. Hemos destapado el enchufismo que ha secuestrado nuestra televisión pública, pero el drama se agrava cuando esa misma plataforma se erige como adalid de causas sociales, mientras ignora con crueldad a las verdaderas víctimas de atrocidades indescriptibles. Es un feminismo selectivo, de opereta, financiado con tu dinero, que blanquea dramas personales a costa del sufrimiento ajeno. La narrativa oficial nos presenta a Rocío Carrasco como una figura resiliente, una bandera de la lucha femenina a raíz de su docuserie. Su reciente aparición en Hasta el fin del mundo, otro de esos programas pagados con fondos públicos, ha puesto de manifiesto la desconexión total con la realidad. En un momento de supuesta vulnerabilidad, al entregar sus pertenencias, Rocío soltó unas palabras que helaron la sangre. «Gordillero tengo ni followers, ni red, ni red, ni red. Yo tengo mi marido y mi perro». ¿Escuchas la indiferencia en esas palabras? ¿Crees que una mujer que se dice defensora de las víctimas puede ignorar así el dolor de sus propios hijos? La indignación de muchos espectadores no es caprichosa.
nos confrontamos con una figura que ha sido condenada penalmente por no pagar la manutención de su hijo, una condena que pesa como una losa sobre su imagen, a pesar de los intentos por maquillarla. ¿Es ético? ¿Es moral que una persona con una deuda tan flagrante con la justicia y sobre todo con su propia familia sea remunerada con dinero de todos los españoles para rentabilizar su victimismo en horario estelar? La pregunta resuena en el aire como un eco de traición. ¿Será ese dinero público el que finalmente salde las cuentas pendientes con su hijo o solo un nuevo capítulo en la farsa? El enchufismo en estos programas es una red densa y casi visible. Personajes que fueron defenestrados públicamente por su posicionamiento en la polémica docuserie o por otras controversias encuentran ahora un refugio dorado en la televisión pública. No solo Rocío Carrasco, sino también otros nombres como Alba Carrillo o Yolanda Ramos, cuya presencia en estos espacios es un misterio para el televidente crítico. Parece que la televisión pública se ha convertido en una agencia de recolocación para aquellos que la televisión privada, con criterios más férreos de audiencia, ha descartado. Es una burla cruel al concepto de servicio público. ¿Y qué decir de Carlota Corredera, la otra gran abanderada de este feminismo televisivo? Tras su salida de otros programas, ha encontrado un asiento cómodo en Radio Televisión Española como colaboradora en programas de decoración o en espacios con Gonzalo Miró y Marta Flitsch. Pero, ¿con qué resultados? Los datos de audiencia de estos programas han caído en picado desde su incorporación, evidenciando que su valía profesional en la pantalla pública es cuanto menos cuestionable. Su capacidad para generar debate o entretenimiento ha sido eclipsada por el rechazo de una parte de la audiencia que no olvida sus polémicas pasadas. La ironía se vuelve amarga cuando estas figuras, autoproclamadas defensoras de la mujer, alzan su voz para causas seleccionadas, mientras el grito mudo de mujeres que sufren verdaderas atrocidades es sistemáticamente ignorado por la cadena. Aquí reside el clímax de la hipocresía, la verdad más incómoda que Radio Televisión Española se niega a confrontar. La contradicción es tan flagrante que duele, convirtiendo su feminismo en un mero instrumento de promoción personal, vaciándolo de contenido real y de compromiso genuino con las víctimas. Para comprender la magnitud de esta traición, debemos confrontarnos con una realidad que Radio Televisión Española prefiere ocultar. El caso de Eva, una mujer que fue torturada, quemada con un soplete durante 7 días, es un eco de barbarie que conmociona hasta el alma. Las imágenes y el testimonio que desveló el programa En boca de todos de Nacho Abad son un mazazo demoledor a la conciencia. Eva no fue una víctima moral de un divorcio mediático. Ella fue víctima de una atrocidad incalificable, sufriendo quemaduras graves en pecho y abdomen, necesitando cirugías reparadoras. Su historia es un torbellino de dolor, una verdad que debería resonar en cada rincón de nuestra sociedad. Mientras Carlota Corredera y Rocío Carrasco rentabilizan sus dramas y discursos en programas públicos, ¿dónde está el micrófono de Radio Televisión Española para Eva? ¿Dónde están las voces de estas estrellas que se autoproclaman feministas para denunciar esta barbaridad, para dar voz a quien realmente ha sufrido un calvario de 7 días de tortura y violaciones? La respuesta es un silencio atronador, una ausencia cómplice que desenmascara la farsa. Este es el feminismo que Radio Televisión Española elige exhibir. Un espectáculo de focos y contratos obscenos, mientras el terror real de mujeres como Eva es relegado a la invisibilidad. Es incomprensible que, en un país donde se invierten millones en programas y salarios para estas figuras, no haya espacio, ni presupuesto, ni voluntad política para dar voz a mujeres que han sobrevivido a un infierno. La comparación es dolorosa pero necesaria. Se paga a una condenada por no mantener a su hijo. Se aplaude a quienes rentabilizan su victimismo, pero se ignora a quien ha sido quemada con un soplete. ¿Es esta la verdadera igualdad que promueve nuestra televisión pública? ¿Qué clase de mensaje estamos enviando a la sociedad, especialmente a las mujeres que sufren en silencio? La manipulación ha alcanzado un punto intolerable. La normalización del caso Alcácer que ya mencionamos, donde la barbarie se convierte en pan de cada día, se manifiesta en esta televisión que ignora el dolor real.
Se utilizan las tragedias ajenas para generar votos o para justificar presupuestos. Pero cuando el sufrimiento es auténtico y no se ajusta a la narrativa preestablecida, se le da la espalda. ¿Es este el precio de la nueva televisión pública? La indignación será tu única respuesta y la de muchos otros que no estamos dispuestos a mirar hacia otro lado. Cuando veas los fichajes de Belén Esteban, de Carlota Corredera, de Rocío Carrasco en la televisión pública, recuerda Bula Eva. Cuando escuches sus discursos vacíos de un feminismo selectivo, recuerda a todas aquellas mujeres cuyo grito mudo jamás tendrá un micrófono en Radio Televisión Española. Porque la verdadera justicia no se compra con contratos obscenos, ni se vende en platós televisivos. La verdadera justicia se construye dando voz a los que no la tienen, a los que han sufrido el verdadero terror, sin filtros, sin intereses ocultos. Esta es la cara B, la verdad incómoda que Radio Televisión Española no quiere que veas. Este es el precio que pagamos por una televisión que ha traicionado su esencia de servicio público, convirtiéndose en un mero instrumento de poder y un paraíso de enchufismo disfrazado. La verdad siempre sale a la luz, y la nuestra es desvelarla, caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Tu apoyo es fundamental en esta batalla por la transparencia y la dignidad. Si este vídeo ha resonado en tu conciencia, si te has sentido tan indignado como nosotros, te pedimos que te suscribas a tus 50 favoritos. Únete a nuestra comunidad para seguir destapando las verdades que otros se atreven a ocultar. Juntos haremos que su silencio no sea la última palabra. Nos vemos en los próximos vídeos, donde seguiremos hurgando en las heridas abiertas de un sistema corrupto y deshumanizado. La batalla por la verdad acaba de empezar.